Mi nombre es Ima y soy maestro de escuela en primer lugar y director de juegos en mi profesional en segundo. Y en este vídeo de hoy pues me gustaría hablaros de este libro de Los pecados de la casa de Rama. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Yo la mayoría de las partidas que juego las hago online, pero sí que intento que al menos 1 o 2 veces por semana organizar partidas de rol en la tienda de juegos de mesa y cartas y juegos de rol que tengo cerca de casa. Y digo cerca por decir algo, porque por donde yo vivo tengo que coger el coche sí o sí. Y cuando suelo ir ahí, antes o después de las partidas, suelo pasearme un poquito por las estanterías con todos los libros y manuales y de vez en cuando pues los ojeo y me gusta comprarme alguno. Me gusta de hecho comprarme alguno. Y hace un par de meses me encontré con este, Los pecados de la casa Rama. De la casa de Rama, perdón. Y tras leerlo y llevarlo a la mesa, lo cierto es que me ha gustado un montón. Voy a hacer una pequeña análisis, una pequeña review del libro. La voy a dividir como en 2 partes. La primera de ellas es una parte un poquito más general, sin spoilers y hablando un poco de lo que sería la obra por encima. Y la segunda de ellas ya desmenuzando todas las partes del libro, cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, quizás alguna que hubiese cambiado, pero sin ocultar absolutamente nada, el libro es absurdamente bueno, me ha gustado un montón. Y tanto los conceptos que presenta como la propia aventura, a la cual reconozco que al principio fui un poquito escéptico, por 2 motivos que explicaré más adelante, pero me ha gustado mucho. De hecho, antes de empezar, si os parece bien, vamos a leer un poquito la parte de atrás, que es lo que hizo que me llamase la atención en primer lugar. Los pecados de la casa de Rama. Vamos allá. Hace mucho que las viejas deidades perdieron el control de la magia. Ahora los humanos estudian y explotan la merced, la sustancia primaria del universo y fuente de la magia en todas sus formas, para crear todo tipo de hechizos y artefactos mágicos. Y no siempre lo hacen de forma responsable. Otrora ya no es la misma, y los miembros de la Casa de Rama tienen mucho que ver en ello. Adéntrate en Los pecados de la Casa de Rama, un escenario de alta fantasía diseñado para la 5ª edición del juego más famoso del mundo, y descubre qué secretos se ocultan tras sus muros. Este libro incluye ambientación del mundo de Otrora y la marca de la Rama, un sistema de magia basado en la merced y en sus subproductos, mecánicas nuevas para la 5ª edición, nuevos objetos mágicos, 4 personajes pregenerados y una aventura larga estructurada en 5 capítulos. Así que sí, esto es un poquito lo que nos presenta el libro. Primero dice para la 5ª edición del juego más famoso del mundo. Generalmente suelen poner para la 5ª edición del juego de rol más famoso del mundo. Pero sí, es una aventura para Dragones y Mazmorras en 5ª edición o 5.5. Aunque, pequeño spoiler, yo no utilicé el sistema de Dragones y Mazmorras para jugar esta aventura. Aunque se presenta a sí misma como fantasía épica, sí que tiene ciertos tonos de fantasía oscura. Y yo para jugar fantasía oscura no utilizo Dragones y Mazmorras, sino que uso el sistema de Shadow Dark. Muy parecido a Dragones y Mazmorras, pero con bastantes diferencias. Y de hecho es el sistema que suelo utilizar en la tienda, cuando suelo jugar en físico y cuando quiero presentar el rol también a personas que quizás no están tan acostumbrados a juegos de dados poliédricos de colores en los que actúas o interpretas a un personaje. Pero vamos allá. Voy a dividir la review en 2 partes. Y como he dicho antes, en la primera, un poquito más general, el libro es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Tiene ciertos aspectos que me encantan, que lo cierto es que me hacen ojearlo constantemente, otros que no me gustan tanto, pero vamos por partes. La ambientación del mundo de Otrora y la marca de la Rama. En la primera parte, y de hecho si vemos el índice, lo dicho, lo que nos presentaba el libro es... Tenemos una pequeña introducción en la que se nos presenta el mundo de Otrora y, más concretamente, la marca de la Rama, que es la región donde ocurre la aventura. Después, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 son los 5 capítulos de la aventura. Cada uno podría considerarse una sesión. Habría algunos que habría que modificar un poco, ya sea para hacerlo más largo o más cortito, pero también depende un poco de las horas en las que puedas jugar. Pero puede llevarse con que cada uno de estos capítulos sea una sesión y creo que así la aventura gana un poquito más. Porque si bien al principio, y esto es algo de lo que me sorprendió, si bien al principio, salvo el primero, los otros 4 parecen, o sea, son muy parecidos, al principio parece que van a ser como muy idénticos, son muy diferentes entre sí. La verdad es que me dieron un golpe en la cara y me sorprendió para bien. Pero bueno, después tendríamos un
Un capítulo 5.1, 5.2, que sería el epílogo, que depende de las decisiones que has tomado, cómo termine la aventura, pues hay distintos finales, y lo que me gusta es que son muy diferentes entre sí. Y después los apéndices. En los apéndices tenemos, pues bueno, aquí hay un puzzle que se tiene que hacer con ciertas llaves, que menos mal que tiene esta guía, porque si no, llevar el puzzle a la mesa es complicado. Te presenta unos personajes pregenerados. Dramatis Persona es un poquito la descripción de los principales NPCs o de los personajes no jugadores de la aventura y pues cómo llevarlos o las pistas que te dan sobre ellos. Los objetos mágicos y pociones, que una vez más, al principio fui un poquito escéptico y dije, no es tan mal, pero a medida que vas leyendo la aventura y te vas encontrando ciertos aspectos, el tema de los objetos mágicos de este libro está muy bien. Y al final los enemigos, que si bien utilicé sus conceptos, como he dicho, yo jugué esta aventura utilizando el sistema de Shadow Dark, así que sí que los modifiqué un poco. De todas maneras, hay un enemigo en especial, uno, el cual me ha parecido sumamente interesante y ya lo he utilizado en algunas campañas de quinta edición, modificando sus atributos ligeramente. Pero como estaba diciendo antes, el libro merece muchísimo la pena, sobre todo por dos aspectos. La primera, la aventura está muy bien estructurada. Los capítulos se hilan entre sí perfectamente, tienes motivos para ir saltando, cada capítulo es una localización diferente y tienes motivos muy claros y para que puedas ir saltando de manera orgánica entre ellos. La ambientación también está muy bien, si bien no es completamente original, me parece que es un concepto que está sumamente bien llevado y tiene sentido con el resto de la aventura, encaja bien, es una aventura que tendría que ser llevada en esta ambientación, sería difícil transportarla a otra. Y por último, y sin duda lo que más me ha gustado, voy a presentar las ilustraciones. Lo cierto es que las ilustraciones, los distintos eventos que se representan, hay una doble página que creo que esta de aquí, son una pasada. Le dan este aspecto en blanco y negro clásico, pero son espectaculares. De hecho, cuando estaba llevando la partida, varias veces he tenido que hasta enseñarlas de lo bonitas que son. Me parece que encapsulan muy bien un poquito el tono de la aventura, lo que se pretende, y representa muy bien tanto a los personajes pregenerados, que de los 4 pregenerados en las ilustraciones se nos presentan solo 2. Me da rabia que no presenten al mago, porque esta de aquí no es. Y lo dicho, está muy bien. Pero como aspecto negativo, lo que diría que es lo que menos me ha gustado, y voy a ver si lo encuentro, son los mapas. No porque no me parece que estén bien representados, sino porque creo que no se ha utilizado la herramienta correcta. Los mapas están en blanco y negro y yo al principio pensaba que era porque, bueno, como todo el libro está en blanco y negro, pues para respetarlo, pero si esto es algo muy habitual en Shadowlands, si te compras la edición física te incluyen el PDF, y normalmente en el PDF sueles tener como una carpeta donde te vienen todos los mapas para que los puedas meter en la mesa virtual que tú quieras, y yo pensé, bueno, pues aquí estarán en blanco y negro, porque es un poquito el tono del libro, y también imprimir a color, porque estos mapas están hechos con una aplicación que se llama Dungeon Alchemist, que te genera como estos espacios 3D que están muy chulos. Pero no, si te descargas el PDF, como podréis ver, bueno, ahora lo editaré en pantalla en algún sitio, también están en blanco y negro. Entiendo por qué se ha hecho así. Al fin y al cabo, una vez más, esto es un poco de fantasía medio oscura y tal, pero no creo que esto hubiese sido la herramienta adecuada. Sobre todo porque contrasta un montón con las ilustraciones. Tenemos unos dibujos hechos con un trazo bastante gordo, en blanco y negro, fuertes. Y después tenemos estos modelos 3D, encima han utilizado la opción para representar los mapas, los han utilizado no poniendo la vista completamente, vamos a decir, vertical como si fuese un mapa, sino que se ve la tridimensionalidad de las paredes y no está cuadriculado en los mapas del PDF o los que te puedes descargar cuando te descargas el PDF, tampoco están cuadriculados. Yo hubiese usado otra herramienta. Otra herramienta tipo o los mapas que puedes hacer imitando el estilo de Dyson Logos, que es estos que os dejo aquí, que son algunos que hice en su día para una partida, o a mí una herramienta que me gusta mucho, y os pongo aquí, por ejemplo, unos mapas que utilizo cuando llevo la partida de la Maldición de Strath, como es un tono un poquito más oscuro, una fantasía un poquito más visceral y más de tirarse al barro. Creo que el estilo de Canvas of Kings, que es otra herramienta para hacer mapas que suelo utilizar mucho, hubiese funcionado mejor que el de Dungeon Alchemist. Os dejo aquí varios ejemplos, por eso de que simulan ese trazo con tinta sobre papel, y creo que hubiese quedado mejor.
Pero aún con esos, y a veces siento que estoy siendo un poquito pedante o asqueroso con estas aportaciones que estoy haciendo, aún con eso, el libro es francamente fenomenal. De hecho, mirad, la portada tenemos a dos de los NPCs más importantes, a una congregación que también juega un papel fundamental en la aventura, la mansión y una pequeña criatura que no es la que más me ha interesado. Pero quitando estas quejas que me parecen más bien de tonterías, aunque sí que creo que son es importante que las hubiese mencionado, el libro es muy, muy, muy bueno. Es una recomendación casi instantánea. De hecho, es un libro muy baratito. Os dejo los links para comprarlo en la descripción. No estoy afiliado con ellos, pero tomaros esto como una especie de poner... no sé, demostrar que es un libro que de verdad me ha gustado. Si tenéis una partida de unas 5 o 6 sesiones o queréis organizar algo para verano y no sabéis qué llevar, o queréis hacerle un regalo a vuestro director o directora de juego, este es, lo dicho, más que recomendado. En físico te incluye el PDF y si no en PDF también, porque tienes todas las herramientas ya para llevarlo a una mesa virtual. Vamos ahora con la parte más específica. Vamos a hacer una review un poquito más exhaustiva. Como hemos dicho, en la primera parte del libro nos incluye una introducción con la presentación de la ambientación. Voy a leer el primer párrafo porque sí que creo que encapsula muy bien un poco lo que sería el concepto del mundo de Otrora, que es donde ocurre esto. Que el nombre, lo cierto es que está bien traído, los juegos de palabra me gustan. Venga, hablar del mundo de Otrora implica hablar de la Merced, sustancia de donde procede toda magia, habida y por haber. Antiguamente, esta fuente de magia se encontraba reunida en un único punto conocido como el Cáliz de Oricalco, custodiado bajo la atenta mirada de las viejas deidades. Pero hace 200 años, el cáliz se quebró, provocando que la Merced se esparciera por toda Otrora. Y este es el punto de partida. Ahora la magia está en absolutamente todas partes después de un evento que se conoció como la Ruptura. A raíz de eso, la magia, pues como nos dicen un poquito más adelante, cayó desde el cielo como en forma de meteoritos, también se esparció por todo el mundo y ha creado como distintas líneas de ley que son como ríos de lava recubiertos por una coraza que bañan prácticamente todo el mundo y es básicamente el eje principal de la aventura, la Merced, la sustancia primaria de la que se compone el universo y fuente de toda la magia, que tiene un color azul brillante, como el que nos aparece aquí en la portada. Y la manera de obtenerlo, y eso sí que está relacionado, a ver, ya estamos entrando un poquito en los spoilers, y se obtienen profundas minas, y cuando uno de sus subproductos es el esmero. Esta aventura tiene un montón de nombres. Un montón, bueno, esta aventura y esta ambientación. De hecho, una cosita que me da un poquito de pena es que tan solo las primeras páginas son las dedicadas a lo que sería la ambientación. Tenemos un montón de nombres marcados en naranja, y es como mucha información condensada en un único punto. De hecho, también tenemos en los personajes pregenerados, que yo no los he utilizado mucho, también tenemos como algunas localizaciones más que nos dan, de lo que podemos sacar un poquito de pistas, pero es muchísima información condensada. Vale, desde que ocurre la ruptura y el cáliz de Oricalco se parte y la magia queda esparcida por el mundo, las viejas deidades, que son unas deidades quizás un poquito más personificadas, podrían incluso recordar al panteón greco-romano, empiezan a perder influencia y empiezan a ganarla las fes, que es una adoración a conceptos un poquito más abstractos. Sí que se suelen presentar de manera física en forma de aspectos, aunque no suelen ser aspectos específicos, rotan y varían un poco. Las fes son las que están ganando ahora ese nuevo peso religioso. Y es interesante porque si bien tenemos una antigua deidad de la luz que se llamaba Luxen, Luminas, tenemos para la noche Noxa, Nocarnia, los conceptos de las fes es interesante porque son como los poderes de estas deidades pero sin su representación física. Por ejemplo, tenemos el dios de la luz, pues no, ahora tenemos la fe de la luz. Tenemos también Ignata, que es la diosa del fuego, pues tenemos ahora el concepto del fuego, y así con todos. Y es como si en el Cáliz de Oricalco estas divinidades, porque de hecho se rumorea que estas divinidades eran personas, uno de los orígenes era que eran personas que habían adquirido como ese poder, quizás fueron los principales dominantes de estos poderes, no lo sé, lo dicho, si bien el tema de antes la magia estaba en unos pocos y ahora está en todos los sitios y está viendo como una especie de revolución arcana, no es un concepto 100% original, está llevado muy bien.
Y con el tema de la merced, que es un poquito esta sustancia primaria de la magia. El esmero, que es el subproducto o el material que se puede utilizar para fabricar ciertos objetos mágicos. Las líneas ley, que son esas corrientes de esta pseudo-lava, de esa merced, que se reparten por todo el mundo. Creo que son 3 conceptos que se utilizan sumamente bien, incluido el de las fes. Vale, después nos habla un poquito del lugar donde ocurre la aventura y lo dicho, hay muchísima información con muchísimos nombres que quizás no son completamente relevantes para la aventura. Trevalia es un reino... es un reino situado en la parte central de Dádiva, que es uno de los 4 continentes, y en estos 4 continentes, bueno, pues en este hay como varias marcas, y nosotros nos centramos en la marca de la rama, que está entre 2 valles, y tiene 2 cordilleras, una sierra diestra y la otra sierra siniestra. Los nombres están muy bien, nos ayudan incluso en la partida en la que yo llevé, ayudaba un poquito a localizar ciertos NPCs y a hacer como ese engaño de que todo esto no existe en un vacío, lo cual está muy bien, pero lo dicho, son muchísimos detalles. Y después nos presenta también la iglesia de la llama titilante, que pues si bien las fes de las antiguas deidades están perdiendo un poquito de fuerza, pues aquí se nos presenta una en la que la casa de Rama, una vez más, que es la familia noble protagonista, pues tiene fuertes alianzas con la iglesia de la llama titilante. Y sin más, esto es un poquito la ambientación. Vale, y antes de pasar con lo que sería la aventura, algo que quiero comentar. A raíz de la ambientación y el concepto principal de la aventura, esta es una aventura, este es un manual que no se lo recomendaría a una directora de juego primerizo. Hay muchos conceptos de los que tienes que estar familiarizado y hay mucha preparación previa que tienes que hacer. El libro lo explica absurdamente bien, y lo dicho, cuando hay un puzzle te da las herramientas necesarias como para tener una pequeña chuleta que te ayude a llevarlo. Pero es una aventura complicada de llevar. ¿Por qué? Dirigiendo la aventura, aquí está. Trata de un bueno, perdón, spoilers. Ya lo he dicho varias veces, pero es que ahora voy con todo. Trata de un bucle temporal. Para bien o para mal, si te gustan los bucles temporales, esta aventura te va a flipar. Si no te gustan, creo que también te va a gustar mucho porque los lleva muy bien y tiene ciertos conceptos interesantes. Por ciertas cosas que están ocurriendo en la mansión de la casa de Rama, estáis atrapados, o los aventureros o los jugadores estarán atrapados en un bucle temporal. Vale, hay un motivo por el cual el bucle temporal les afecta un poquito menos, que es de esas mecánicas nuevas para la 5ª edición que nos hablaba en la parte de atrás el manual, pero lo dicho, para bien o para mal, esta aventura va de bucles temporales. Vale, vamos allá. Ahora vamos a desmenuzarlo por partes. La estructura de la aventura. La aventura, con sus bucles, los jugadores tienen que intentar descubrir el secreto de por qué está ocurriendo este bucle temporal. Y hay 5 localizaciones a las que tienen que ir viajando para intentar detenerlo, saber qué es lo que está ocurriendo. Y aquí un poquito lo que decía, ¿por qué no recomiendo esta aventura a un máster que sea primerizo? Porque tienes que estar pendiente de muchas cosas. Hay ciertos acontecimientos, quizás un poquito más adelante. Conoces también a un personaje que puede ayudarte a hacer ciertas cosas, pero cada una de estas cosas lleva como un tiempo específico. El viajar de un sitio a otro lleva también un tiempo, cada día tienes como un tiempo que tienes que estar como cronometrando. Hay distintos eventos que la primera vez que ocurren pues tienes que apuntarte para saber cuándo pasan, para repetirlos en el bucle siguiente. Por motivos de la historia hay personajes que igual sí que se acuerdan de ti, hay otros personajes que no se acuerdan de ti. Entonces tienes que estar pendiente de un montón de cosas. Si bien el libro lo que hace es estructurar las subidas de niveles, que en total habría 4, la aventura podría terminarse a nivel 5 o a nivel 4 incluso si quieres hacer las cosas un poquito más complicadas. Te dice, para que no vayas contando la experiencia, de hecho los bichos del bestiario no te dicen los puntos de experiencia que te da, te aparece directamente el nivel del desafío. Esto sí que te lo facilita mucho, pero es complicado. ¿Vale? Los jugadores tienen 10 horas antes del reinicio y, no lo he subrayado aquí, pero tienen 5 interacciones. El bucle va a ocurrir 5 veces y a la 5ª, pues depende de lo que hayan conseguido, si lo han superado o no, hay distintos finales que se nos presentan en el epílogo que tenemos aquí, pues dependiendo un poquito de los distintos finales. Pero bueno, vamos allá. ¿Por qué digo que es un bucle temporal interesante tal, pero también teniendo en cuenta a los personajes, porque a ellos no les afecta? Porque nuestros personajes son imbuidos.
Vale, ¿qué es un imbuido? Son criaturas que están afectadas por la energía de la merced. Es importante, puedes coger a los personajes pregenerados, pero si te vas a crear uno, es importante que elijas un hecho, un acontecimiento por el cual tu personaje fue marcado por la propia merced. ¿Esto qué es? Pues al principio hay por una contaminación mágica, quizás has mostrado estas aptitudes desde el principio, tal, hay varios personajes imbuidos también en la aventura, pero el caso es que pues tras pasar un momento de muchas fiebres y pasarlo muy mal, pues ahora tienes como esa merced en tu interior, tienes que tener como una marca que la representa y te da esto. Aspecto portentoso, imbuido. A nivel 1, ventaja en tiradas de salvación contra hechizos y otros efectos mágicos. Esto es muy fuerte. Esto a nivel 1, esto es muy fuerte. Esto es cuando en quinta edición salió el Yuan Ti, que es un ser medio serpiente, tenía un efecto parecido, que a nivel 1 una de su raza te daba ya como ventaja en las tiradas de salvación contra efectos mágicos, y se lió la de Dios. Este es un atributo muy fuerte, y esto es otra crítica que tengo con el libro. Y una de las razones principales por las cuales empecé a jugarlo con Shadow Dark. Si bien el libro lo presenta muy bien, quiero decir, ahora la magia está al servicio de todos, está viendo como una revolución arcana, hay un montón de artilugios mágicos. El libro a diestro y siniestro reparte objetos mágicos y efectos mágicos que son muy poderosos. De hecho, con el imbuido a nivel 1 tienes lo que he dicho, ventaja contra hechizos y otros efectos mágicos, y a nivel 5 tienes, cuando seas objetivo de un hechizo de nivel 3 o inferior, puedes intentar absorberlo haciendo una prueba de constitución. Una tirada de salvación de constitución y te dice, sin la ventaja de tu resistencia previa. Pero bueno, el hechizo, y si la superas, el hechizo o efecto mágico no tiene efecto, y tu clase de armadura y tiradas de salvación se obtiene un +1. Y no solo eso, pequeño adelanto. En los objetos mágicos, bueno, en la primera parte de la aventura, hay una forma de conseguir una capa de protección, que ya te da +1 a la clase de armadura y a las habilidades de salvación. Entonces puedes acabar en un mundo en el que también la principal villana es una hechicera, hay distintos efectos mágicos, tal. Puedes acabar con unos personajes que la magia prácticamente no les haga nada. Yo lo que haría, o lo que hice también en mi versión para Shadow Dark, es decir que no, tienes ventaja contra la tirada de salvación de hechizos y otros efectos mágicos si el hechizo es igual, si el nivel del hechizo es igual o inferior a tu bonus de competencia. O bonus de competencia serían dragones y mazmorras. En caso de Shadow Dark sería es igual o inferior a tu nivel, porque si no, o 2 veces tu nivel, porque si no me parece que es un atributo demasiado fuerte. Pero bueno, salvo eso, vamos allá. La aventura. 5 partes. La primera, Brisa Clara. Brisa Clara. Nuestros personajes llegan al pueblo donde está habiendo un festival importante, y hay como distintos juegos que están ocurriendo. No voy a ir paso por paso por toda la aventura, sino que voy a comentar un poquito sus aspectos generales. Llegan a Brisa Clara, están un poquito en los juegos, llegan a Brisa Clara porque les han mandado una carta para ir a la mansión. Pero bueno, hay distintos juegos del festival que está ocurriendo, y es interesante porque en cada uno de estos juegos puedes acabar consiguiendo objetos muy poderosos. O sea, me hacen unas gracias. Puedes jugarlo por una pieza de plata, pero si superas el juego consigues una capa de protección. Puedes jugar por una pieza de plata, pero puedes conseguir un monedero mágico. Unos guantalentes de fuerza de ogro, que son los que te suben la fuerza al 19. Lo dicho, son objetos muy fuertes, que tiene todo el sentido del mundo. Es la revolución mágica, pero sed conscientes de que puedes acabar con unos personajes bastante chetados. Sí es cierto que cuando el bucle se reinicia todos los días a las 7 de la tarde, los personajes solo tienen los objetos con los que han empezado la aventura. Así que, en esa prueba contrarreloj, y es un concepto interesante, si quieren volver a recuperar esos guanteletes, esa capa u otros objetos mágicos, tienen que dedicar otra vez tiempo. Si bien hay formas de conseguirlos más rápidos y el propio manual te dice cómo hacerlo, tienen que hacerlo más rápido. Tienen que ir a por estos objetos porque los pierden al reinicio de cada día. Pero bueno, me gusta que aquí tenemos 2 cosas.
Lo que te despierta el primer día en el Jabato de Oro, que es la posada, es el cantar de un bardo, y pues cuando ocurren distintas cosas, lo que te despierta el segundo día, todos los días, es el mismo bardo, que con cariño y respeto dan ganas de estrangularle después de que te moleste con las canciones. Pero bueno, vamos allá. La aventura consiste en... el secreto de la aventura, la razón por la que están ocurriendo los bucles, es porque esta mujer, gracias a la ayuda de la congregación de la Iglesia del Fuego Titilante que he dicho antes, está intentando salvar a su hijo. Su hijo ha sido envenenado por una daga bañada con merced. ¿Qué significa eso? La merced, que es también lo que te convierte en imbuido, es relativamente inmune al bucle. Entonces, la mujer todos los días reinicia el día, cuando hacen sus allegados, hacen un ritual para reiniciar el día, porque están buscando una cura para su hijo. El problema es que, si bien el veneno ya está, al ser merced, está dentro del cuerpo de su hijo y le afecta, si bien pueden reiniciar el día para que su hijo vuelva a estar bien por la mañana, ese veneno sigue ahí y le vuelve a consumir constantemente. Entonces es una carrera contrarreloj para que ella, la líder de la casa noble de la casa de Rama, intente salvar a su hijo, que ha sido envenenado esto es gracioso, por un asesino que llevó una daga de merced, le pinchó el primer día y después del bucle, ahora el asesino mira la daga y dice, oye, claro, la merced se ha quedado dentro del cuerpo del hombre al que ha envenenado. Y está oye, ahora esto no tiene nada. Y está un poquito pues asustado en la taberna. De hecho, me hace mucha gracia que le hayan puesto aquí, porque no llega a ser un personaje muy relevante, pero bueno, yo aquí hubiese puesto a otro. Pero es un dato curioso. Y es un poquito la razón también porque a los jugadores no les afecta el bucle. Al ser imbuidos están bañados por merced, la merced forma parte de ellos y son capaces de mantener los recuerdos de lo que ocurre en el pueblo, pese a que ocurre el reinicio. En la primera parte, con los juegos tal, es probable que se acabe conociendo a otra enana, que va a ser como la NPC o la personaje no jugador estrella de la aventura. ¿Por qué? Porque esta señora se tanquea, con este brazo, se tanquea toda la aventura. A medida que pasa el juego pueden ir llevándole distintos materiales y ella con esos materiales puede fabricar distintas cosas que ayudan mucho a la aventura. Una vez más, pues fabricar, por ejemplo, una llave de hierro, que es algo para después, tarda 2 horas. En fabricar unos amuletos tarda también, no me acuerdo dónde lo pones, pero tarda bastantes horas. Pero ella es la principal heroína en este contrarreloj. ¿Por qué? Porque a las 7, lo que perfectamente podría ser el Rancor de Star Wars sale de la mansión. El suelo de la mansión estalla, vamos a decirlo de alguna manera, y esta criatura, la abominación de merced, sale. A principio de la aventura es muy fuerte, estamos hablando de una criatura de desafío 8, y esto básicamente destroza a la party. Pero bueno, a medida que van subiendo de nivel y todo, pues se vuelve como un desafío más agradable. Y sale a las 7 y creo que pues a las 8 de la tarde o a las 7:30, ya no me acuerdo muy bien, ¡pum!, el día se reinicia. Y es ya los personajes investigando a ver qué narices está pasando aquí y pues viendo a ver cómo pueden solucionar todo esto. El segundo capítulo es en la mansión, que si bien pues tienen una invitación para la mansión, no les dejan entrar. En el sótano de la mansión es donde están ocurriendo todos estos rituales, y aquí es donde vamos a presentar a el que para mí es el mejor bicho del pequeño bestiario que nos ofrecen al final, que son el imperecedero centinela, un constructo que alberga en su interior los restos de un guerrero moribundo mantenido con vida gracias a una solución de merced. Es este bicho de aquí. Tiene como un sarcófago y por la merced y por distintos rituales, esta criatura es una bestia. El concepto me parece súper interesante, el diseño me parece también fascinante, y por si fuera poco, hay en un momento en el que, donde no te lo esperas, de hecho que está muy bien traído, en un momento que estás explorando como un laberinto mágico, te embosca desde atrás esta ilustración. Es que creo que me gusta casi incluso más que la de doble página que he dicho antes. En esta mansión, o sea, el segundo capítulo trata de la mansión, y es como una pequeña exploración de la mansión en la que estás investigando. No hay muchos enemigos, no hay encuentros, los guardias de la entrada puedes convencerles para que te dejen entrar, o si no puedes colarte a distintas partes. El problema es que este señor
Bueno, no justo este, porque hay más de uno en la aventura, sino que este señor está patrullando. Y lo dicho, es el diseño... Cago en la leche. El diseño es fascinante y el concepto me gustó un montón. Es como estos de Warhammer que llevan dentro como el sarcófago y está sirviendo incluso tras de muerte. Bueno, aquí no está muerto. De hecho, en la aventura a veces se le escuchaba como susurrar o estos quejidos desde el interior. Pero sí, van patrullando. Y es aquí cuando quiero decir otra cosa que me ha gustado mucho. Bueno, hemos hablado de los mapas de antes. Yo al principio, cuando abrí la aventura, dije, bueno, pues una mansión... unas minas, una torre de mago y las catacumbas. Oh, Dios. 5 capítulos, el primero es en el pueblo y luego esto van a ser 5 mazmorras. Va a ser muy mazmorrero, no hay ningún problema, me gustan mucho las mazmorras, pero no, o sea, técnicamente sí, pero prácticamente no. En esta no es que vayas sala por sala limpiándolo todo, sino que tienes que ir esquivando a este bicho para ir recopilando pistas y acabas como descubriendo distintas cosas, lo que está pasando, pero cuando consigues entrar en el sótano, descubres que no puedes pasar, porque hay una contaminación mágica, una miasma de la que se habla un poquito más adelante. Entonces tienes que volver al pueblo para ver, para hablar una vez con la enana, o también porque encuentras varias pistas aquí que te llevan a la mina, donde puedes encontrar varios materiales que te permitirán hacerte colgantes para protegerte. Y la mina, lo dicho, el concepto de la mina es interesante porque hubo como una catástrofe, un accidente que pues yo creo que es lo que da el nombre a la aventura. Los pecados de la casa de Rama es lo que ocurrió en esta mina, y hay como ecos constantemente que te cuentan el pasado. Sí que me parece que tiene estos textos que se suelen leer muy grandes. Algunos de ellos son por los diálogos de los ecos que estás viendo, pero sí que creo que son muy largos y requieren mucha... que el director o directora de juego se pase como 20, 30, incluso un minuto, 20 segundos, 30 segundos, incluso un minuto leyendo, y yo los hubiese hecho un poquito más cortos. De hecho, en mis apuntes personales, algunos de ellos los he reescrito y recordado por completo. En parte por esto es el capítulo más cortito. Y mi recomendación es que los diálogos de los distintos ecos, pues tengas que acercarte a escucharlos porque quedan como muy pocos y que no se disparen automáticamente cuando lees la entrada, aunque el propio manual te dice que puedes presentarlos un poquito cuando quieras. Y aquí tienes que llegar a buscar unos materiales que Esmelda, la enana, pueda utilizar para que te ayuden a atravesar esa miasma de la mansión. Y pues aquí también puedes encontrar varios objetos mágicos de los que hablaremos más adelante, y pues varias pistas también para el final. Y después de eso, cuando te escapas, un derrumbe, un clásico, es que esto es muy interesante. Vas a 4 y dije, bueno, pues otra mansión, ¿no? O sea, otra mazmorra. Hemos tenido la primera mazmorra que, venga, va, en realidad no lo ha sido, ha estado muy bien. Ha sido de investigación mientras este señor nos persigue. Esta ha sido como un poquito más mazmorrero, y aquí... No, de hecho, salvo la emboscada del imperecedero, es un laberinto. Es un laberinto con un montón de habitaciones, llaves, cada llave abre una puerta diferente. De hecho, en la parte de atrás te viene como una pequeña guía porque es complicado, en el que qué puerta hable tal, cómo moverse, y está muy bien. Me ha gustado mucho. No sé si diría que es la parte de la aventura que más me ha gustado, pero voy a básicamente coger esto y la estoy robando para otro sistema de rol que me gusta mucho, que es Fábula Última, y voy a jugar una versión parecida con esto, porque el tema de las llaves y todo ha estado muy, muy, muy bien. Tienes como el encuentro contra el imperecedero, pero aquí también acabas encontrando como distintos objetos mágicos, la fórmula para hacer los talismanes que necesitas para protegerte de la miasma. Y pues el capítulo final ya es cuando entras en las catacumbas de la mansión, un poquito por las escaleras que habías visto antes. Por las escaleras que habías visto antes, y como intentas pues solucionarlo. Aquí te encuentras también pues con la bestia, la susodicha esa que sale todos los días a las 7, pero bueno, avanzas un poquito, te encuentras también con un NPC interesante, que es este de aquí. Sí que lo he cambiado un poco, todos los NPCs los he cambiado un poquito para añadir un poquito más de flavor a la aventura, de sabor, pero lo dicho, me parece que está muy bien. Y aquí es donde ocurre el enfrentamiento final. Y depende de los distintos objetos que hayas recogido durante la aventura, si has prestado atención a las pistas, si has completado ciertos objetivos secundarios, hay distintos finales. Uno de ellos contempla si detienes el ritual, pero salvas
al hijo de... se me ha olvidado el nombre, siempre suelo fallarlo. Este Alba de Rama, que es la marquesa. Si salvas a su hijo, pero... o sea, evitas el ritual y salvas a su hijo, o la derrotas a ella pero no salvas a su hijo, hay como distintos acontecimientos. Hay como un final bueno, un final malo, un final verdadero y todo eso, que se representan en el epílogo, y está muy bien. Así que lo dicho, la aventura es muy buena. Me ha sorprendido muy positivamente, mejor incluso de lo que pensaba que iba a acabar siendo. Así que eso, pasamos un poquito ahora al final y ya estoy terminando el libro, que ya llevo unos 35 minutos hablando, pero lo dicho, es que me ha parecido un libro muy interesante. Después tenemos los personajes pregenerados. No los he usado mucho, no voy a mentir. Me da penita porque no puedes jugar solo con este manual. Necesitas las reglas gratuitas de D&D o aunque sea el manual de jugador, pero lo dicho, lo tienes gratis en la descripción en PDF de manera legal por si quieres tenerlo. Y en este tienes... ¿Por qué? ¿Por qué digo que lo necesitas? Porque aquí tienes un poquito todo, pero dice cota de malla, aunque no sabes lo que hace. Espada corta por 2, aunque no sabes lo que hace. Así que sí que necesitas el manual. No, solo con estos aquí no te funciona, o no sería suficiente. Pero las historias están muy interesantes. De hecho, recomiendo, si no vas a utilizarlo, no soy muy fan de los personajes pregenerados, pero sí que están guays para aprender un poquito más del mundo. Así que recomiendo que le eches un vistazo, porque los conceptos que te presentan, el por qué ellos son imbuidos, son inspiradores y te puede servir para aprender sobre algo diferente. Vale, y vamos rapidito. Al final tenemos el Dramatis Persona, donde se nos presentan el resto de personajes y un poquito cuáles son sus motivaciones y tal, y lo dicho, aquí sí que he cambiado un poco para intentar hilarlos bastante. No voy a entrar demasiado en detalle porque el vídeo se me está quedando demasiado largo, pero sí que he intentado relacionarles de una manera un poquito diferente. Por ejemplo, la marquesa Alba de Rama en su día fue una persona no noble, fue alguien del pueblo, una plebeya, y se casó con Gonzal, que es el original marqués, el marqués de Rama. Y pues desde que Gonzal falleció, hay distintos nobles de la corona que no la quieren mucho en el poder. Entonces ella está intentando salvar todo el rato a su hijo. Una de las ganchos que yo metí, por ejemplo, es que también al principio empezó como en queriendo salvarle por amor, pero al final su hijo Antón es el único heredero legítimo, el único heredero de Gonzal, y los pocos aliados que aún le quedan, porque mucha gente está intentando como sacarla del poder, lo hacen porque tiene a su hijo Antón. Y si su hijo muere, se queda sin aliados. Entonces ya no solo es ese amor por intentar salvarle, porque es lo único que le queda de su familia, sino también los distintos aliados que tiene, como son los de la iglesia, le están ayudando, porque ella es como muy... sí que hay como cierto patronazgo entre ellos, pero si Antón muere, ella pierde el poder, probablemente ellos también pierdan un poquito esa influencia que tienen sobre el valle o sobre la marca. Y luego también un poquito de Esmelda, lo que Esmelda opina del resto de los personajes. Estos tres son imbuidos. Entonces son también un poquito... evitan el bucle temporal, o sus memorias son capaces de trascender el bucle temporal. Y hay un cuarto imbuido en la aventura, que es Antón, que es el chaval al que le están haciendo el ritual, que yo personalmente prefiero que no lo sea. ¿Por qué? Porque si se completa el ritual, una forma de salvarle es quitarle como toda la merced, entonces él deja de ser un imbuido. Me gusta más el concepto de que si consiguen rescatarle, se convierte en un imbuido, y puede ser como si se continúa la aventura después de esto en el mundo de otrora. Es un concepto interesante tener a un aliado en el que te explican que todo este proceso ha sido el que le ha convertido en imbuido, pero bueno, ahí ya un poco cada uno con lo suyo. Y lo último son los objetos mágicos, que una vez más están muy bien y son muy interesantes. Tienes los clásicos, como pues, el amuleto de protección, algunos un poquito más especiales, como el anillo de zafiro, que te permite lanzar armadura de mago. Lo dicho, amuleto de protección, +1 a todas las tiradas de salvación contra efectos mágicos. +1, ventaja. Con nivel 5 también puedes absorberlos. Los personajes se van a convertir en unos cazamagos. Pero bueno, luego tienes el arco de Antón, que está como más ligado a la historia. El bastón de evocación, que es un bastón que te encuentras en la Torre de Mago, pero puedes, de hecho, al final de cada capítulo, de cada objeto, te dice dónde puedes encontrarlo. Pues el bastón lo puedes reparar. Es uno de los varios objetos que a medida que avanzas la aventura puedes decidir si reparas o no, porque también te encuentras como una espada rota, que cuando está rota como si fuese
en El Señor de los Anillos funciona como una espada corta, pero si la reparas con la merced o con el esmero que te vas encontrando, o con dos, que no los he mencionado antes, hay como dos metales mágicos que se fabrican con el esmero, que son el eteril y la arcanita, pues bueno, puedes acabar reparando la espada y tiene como varios objetos mágicos y se ilumina, y mientras está iluminado con el truco de luz hace como más daño. Los guanteletes, las manzanas dávidas que te permiten, creo que eran, sí, ¿no? Los niveles de cansancio, un monedero mágico que también lo ganas un poquito en la feria, perla de poder para recuperar espacios de conjuros, poción de escudo, una vez más fuerza a los personajes, pociones de curación, rememorador, que esto es un poquito, te explican también que es el origen de estos, de algunas grabaciones que puedes encontrar en las minas. Silbido, que es, me ha gustado mucho, de hecho en la partida que jugué era como muy interesante y había un jugador que se obcecó un poquito con esta daga porque la puedes ganar en el festival en un curso de tirar cuchillos, y pues es un cuchillo que si silbas te regresa a la mano y está muy bien. Y luego ya el bestiario, tenemos a la abominación de Merced, que es como el rancor. Tenemos a los engendros de Merced, porque la Casa de Rama estaba haciendo distintos experimentos y no todo ha salido especialmente bien. La mayoría de estos te los encuentras en la mina, pero hay por otros lados también. Tenemos a la propia Marquesa, un desafío 8, una maga de gran poder y imbuida en Merced. Y después tenemos pues al MVP de la partida, que es, bueno, tenemos a los guardias, pero tenemos al MVP de la partida, al imperecedero centinela. Y a los sacerdotes de la Casa de Rama, que son un poquito, los sacerdotes de la llama titilante, que son un poquito los que aparecían después, los que están haciendo el ritual. Así que lo dicho, creo que el vídeo ya se ha quedado muy largo, sumamente recomendado. Reharía los mapas para una aventura. Si juegas en físico, como los acabas dibujando, no pasa nada, pero si juegas en una mesa virtual... ¡Oh! ¡El teléfono! ¡Gajes del directo! Nada, spam. Creo que reharía un poquito los mapas. Si juegas en directo no pasa nada, porque al fin y al cabo los dibujas, pero si no, no creo que sean los mejores del mundo, pero los mejores del mundo para esta aventura, pero recomendadísimo. Una compra que prácticamente le puede venir bien a cualquiera. Si buscáis una aventura para quinta edición, es muy original en el sentido de las distintas localizaciones, los puntitos de cada una, lo que los hace especiales. El mundo de Otrora es fascinante. Me da pena porque esta es la única publicación que hay de él y no me importaría comprarme otra en la que se explorase un poquito más esta ambientación. Pero si tenéis un director o directora de juego al que queréis hacerle un regalo, o si quieres llevar este verano una aventura de unas 5 o 6 sesiones y no sabes muy bien qué hacer, la verdad es que, como he dicho hasta ahora, más que recomendado.